Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar acerca del Islam entre los siglos V y el siglo XIX. Hablemos acerca del nacimiento del Islam. El Islam es una religión que surgió a comienzos del siglo VII después de Cristo, en una ciudad en la península arábica llamada la Meca. ¿Sí? Acá la encontramos. Un centro de tránsito de caravanas y de peregrinaje religioso. La ciudad era habitada por mercaderes árabes y politeístas. Pertenecían a diferentes tribus, una comunidad judía y unas pocas cristianas. Una de las tribus más importantes de la Meca era la Quraisíes. De ella formaba parte de Mahoma. Por ejemplo, podemos encontrar a la Meca. Un jefe de caravanas que en el año 610 declaró haber recibido una revelación divina a través del ángel Gabriel. A partir de entonces comenzó una predicación que se resumía en la fe en un solo y único Dios, Alá en árabe, omnipotente, la fe en los ángeles y las escrituras, y en profetas como Moisés, Jesús y Mahoma. En sus inicios, esta predicación fue rechazada por la mayor parte de los quraisíes, pues cuestionaba el culto politeísta de la ciudad, al que consideraba una forma de idolatría. Ante la oposición de los habitantes de la Meca al Islam en el año 622, Mahoma y sus seguidores abandonaron esta ciudad con rumbo a vecina Yathrib. Esta migración se conoce como la Hegira y es el punto de partida del calendario islámico. Allí aumentó el número de seguidores del Islam y Mahoma se convirtió en el gobernante de la ciudad, que pasó a llamarse Medina, del árabe Medinan en Nabi, ciudad del profeta. En Medina, Mahoma dictó diversas normas y proclamó la igualdad y la hermandad entre todos los creyentes que en conjunto formaban la una comunidad. Después de ella declaró la yihad o lucha contra la idolatría y conquistó la Meca en el año 630, donde acabó con los cultos politeístas e impulsó el Islam. En el siguiente año, la mayor parte de las tribus árabes se convirtieron al Islam y asentaron el liderazgo de Mahoma. Aquí encontramos la península arábica y esta zona en morado es donde ya se difundía todo por completo el Islam. ¿No? El Islam tiene unos pilares, los cuales son aquellos que se unieron al Islam, se denominan los musulmanes. La tradición fijó 5 obligaciones que todos los musulmanes deben cumplir. La primera es la profesión de su fe, la shahada. Se sintetiza en la frase no hay Dios sino Dios, y Mahoma es su profeta, que debe ser repetida 3 veces ante 2 testigos para incorporarla en la umma. Segunda, tenemos la oración que se realiza varias veces al día en dirección hacia la Meca. Y los viernes se celebra colectivamente en la mezquita, el lugar de culto islámico. Segundo, tenemos la limosna, que es una contribución para las necesidades de la comunidad y se entrega generalmente al finalizar el mes de la Ramadán. El ayuno, que se realiza el mes del Ramadán, durante el cual no se debe comer ni beber mientras haya luz del sol. Y por último, la peregrinación, el Hajj, que es la obligación que tiene todo musulmán que disponga de recursos para ir al menos una vez en su vida a la Meca y a la gran mezquita donde está la Kaaba. Bueno chicos, la muerte de Mahoma en el año 632 enfrentó a los musulmanes el problema de encontrar un líder para que asumiera la dirección del Ummah. Los sucesores de Mahoma asumieron el mando político, pero no el religioso, aunque su tarea era difundir el Islam. Los 4 primeros sucesores de Mahoma fueron llamados los califas bien guiados, y el periodo en el que gobernaron se denominaron el califato ortodoxo. Durante este ocurrieron las conquistas territoriales que dieron lugar a la rápida expansión del Islam. El sucesor de Mahoma fue su suegro, Abu Bakr, en el 632 al 634, quien resultó elegido entre el grupo de los primeros creyentes. Fue el primero en asumir el título de califa. Derrotó una serie de tribus que habían renunciado al Islam tras la muerte de Mahoma, lo que condujo a proclamar la yihad contra la apostasía o el Rida. De tal modo logró afianzar el dominio musulmán en la península arábica. Toda esa zona que encontramos acá. El siguiente califa fue Omar, quien también asumió el título de emir y derrotó a los bizantinos y les arrebató Siria, Palestina y Egipto, logrando controlar Jerusalén
considerada sagrada por el Islam. También venció a los persas conquistando Mesopotamia, estableció una relación de tolerancia y la separación entre musulmanes y no musulmanes. Declaró que los judíos y cristianos eran dhimmis, gente del libro, pues comparten con los musulmanes la fe en las escrituras y que debían pagar tributo conocido como jizya. Y pues el califa Omar fue finalmente asesinado. Esto lo vemos, el mandato bajo Omar fueron los siguientes territorios que encontramos acá, en la zona verde, ¿sí? Como encontramos por ejemplo a Jerusalén, Babilonia, Egipto, ¿listo? Y ahí posteriormente el sucesor de Omar fue Othman, del año 644 al 656, quien conquistó Persia y afianzó la expansión del territorio del Islam en Asia Central, lo que también permitió controlar las rutas de caravanas entre el Mediterráneo y China, y por ende aumentar la prosperidad del califato. Además ordenó recopilar las enseñanzas y revelaciones de Mahoma en una sola versión oficial, que pasó a ser conocida como el Corán, y se convirtió en el texto sagrado del Islam. Othman llevó a cabo una política centralizada y excesivamente favorable con su propia familia, los omeyas, lo cual condujo al profundo descontento y finalmente de su asesinato. Esto lo podemos ver la adquisición de que hizo Omar aquí en el territorio de Asia Oriental, ¿sí? Y las zonas de Persia y Siria. El siguiente califa fue Ali, en el 656 al 661, yerno y primo de Mahoma. Además de ser considerado el hombre más cercano de él, se enfrentó en una guerra a los omeyas, encabezados por Muawiyah, quienes no aceptaban su liderazgo, pues consideraban que era cómplice del asesinato de Othman. Finalmente ambos bandos aceptaron un arbitraje tras el cual Muawiyah se proclamaría califa y allí fue asesinado. Desde entonces se produjo la división del Islam en tres distintas ramas. Los suníes, que su nombre significa los que se atienen a la tradición, reconocen a los califas ortodoxos y consideran legítimo el califato de Muawiyah, ya que cumplía con los requisitos para hacerlo. Pertenecía a la tribu de los Qurayshíes y en la actualidad representan el 90% de los musulmanes. Tenemos a los chiíes, que su nombre significa partidarios, del árabe shia, partidario. De allí consideran que la máxima autoridad del Islam son los descendientes de Ali. En la actualidad son el 10% de los musulmanes. Y los jaridíes, que su nombre proviene del árabe jawari, de sector. Para ellos el liderazgo debe corresponder a la persona más digna, sin importar su origen. En la actualidad representan menos del 1% de los musulmanes. Bueno chicos, en el 661 al 750 se dio el califato de Omeya. ¿Sí? Tras asumir el poder, Muawiyah, quien era el gobernador de Siria, trasladó el centro del califato que quedaba en Medina a la ciudad de Damasco, lo cual se convirtió en la capital omeya. En este califato el árabe pasó a ser la segunda administrativa. Se estableció un servicio de correos y se adelantaron grandes construcciones como símbolo de poder. Los omeyas conquistaron gran parte de la cuenca del Mediterráneo, Magaret y España. Aquí lo podemos encontrar. Estas fueron las zonas que adquirieron el Islam bajo el reinado de los omeyas. Aunque fueron derrotados por los bizantinos en Constantinopla y Chipre, al oriente ocupaban Asia Central y la cuenca del río Nilo. De tal modo, las regiones gobernadas por los califas y donde regía el Sharia, ley islámica, llegaban a abarcar desde los Pirineos en el occidente hasta las fronteras de China oriental, en este lado que encontramos acá. Los omeyas adoptaron un sistema de sucesión hereditario en vez del sistema electivo vigente, lo que dio origen a una serie de conflictos entre los años 680 y 690. Además, organizaron un sistema administrativo basado en el bizantino. Nombraron a los vilayatos o provincias funerarias como valíes, gobernadores y cadíes, jueces. Dada la prosperidad económica, los omeyas acuñaron su propia moneda de oro, el dinar. Los omeyas concedieron privilegios a los árabes musulmanes, mientras que a los musulmanes de origen persa fueron tratados como súbditos de segunda clase. Por este motivo, en el año 750 se desató una revuelta liderada por Abu Abbas as-Safar, un descendiente de Abbas, tío de Mahoma, que derrotó a los omeyas y se proclamó califa con el apoyo de los persas, encabezados por el líder milí Abu Muslim. De segundo tenemos el califato de Abisí, en 750 a 1258. Los abisíes trasladaron el centro político del califato a Mesopotamia y Persia. Lo vamos a encontrar aquí en estas zonas, ¿sí?
y la convirtió en la capital en el año 762. Durante su mandato organizaron los hadices o conjunto de dichos y enseñanzas de Mahoma, que fueron la base de la suna de la tradición y el derecho islámico, ¿sí? La corte abasida adoptó costumbres persas, lo que permitió el florecimiento del arte y la literatura. Los musulmanes árabes no árabes fueron incluidos en la administración y encabezaban por el visir, ministro. Se consideraron instituciones y aumentaron los funcionarios. Se conformó un ejército integrado por esclavos, mercenarios de diversos orígenes y se creó la Guardia Turca. Con el tiempo, los califas dependieron de los líderes militares turcos, quienes impusieron su autoridad. A partir del siglo IX surgieron sultanatos y emiratos independientes como los samaníes de Persia, los gammaníes de Asia Central, los agablíes de Magaret, y también apareció el califato de Omeya de Córdoba, España, y el califato de Fatimí de Egipto en chiita. El dominio turco y kurdo, la débil autoridad del califato abasí fue aprovechada a partir del siglo XI por los pueblos turcos originarios de Asia Central para hacerse con el poder y establecer sus propios dominios en varias regiones. Una rama de los selyúcidas fundó el sultanato de Rum, mientras que otra rama, los grandes selyúcidas, asumió el control de Bagdad e impulsó la autoridad de los califas. Por su parte, Siria fue controlada por los kurdos, un pueblo indoeuropeo proveniente de Asia Central, que estableció el sultanato ayubí. Ese sultanato tuvo que enfrentar la invasión de los cruzados, luchó contra ellos por el control de Palestina. Finalmente, ayubíes expulsaron a los cruzados y finalmente asumieron el control de Jerusalén. Esos sultanatos sucumbieron a la invasión de los mongoles a mediados del siglo XVIII, que los derrotó y puso fin al estado que había fundado. Los mongoles también asumieron el control de Bagdad y derrocaron el califato de Abbasí. Cuando culminó la presencia mongol en los siglos XIV, surgieron nuevos sultanatos. Por ejemplo, en Egipto el califato de Fatmid fue sustituido por el sultanato de mamelucos, guerreros de origen turco y africano que rechazaron las invasiones de los cruzados y los mongoles. Posteriormente asumieron el control de Palestina, que impulsaron un nuevo califato en Egipto, en esta zona, liderado por la rama de los abasíes. En Anatolia surgió el sultanato de los osmaníes u otomanos, que pronto se independizó de los mongoles y se apoderó de los territorios del imperio bizantino. Los otomanos tenían una concepción islámica de guerra santa o gaza, encabezada por los príncipes gazí o guerreros. Esto los convirtió en una formidable fuerza militar que posteriormente creó el imperio otomano, el cual abarcó parte de Europa y África hasta el siglo XX. Debido a las divisiones internas del reino de los visigodos, la península ibérica fue conquistada en el año 711 por los omeyas de Damasco. Fue incorporada al mundo musulmán, aunque gran parte de la población siguió practicando el cristianismo y el judaísmo. Tras el surgimiento del califato abasí, una rama de los omeyas siguió gobernando España y constituyó el emirato independiente, que se convirtió en el califato bajo el reinado de Abd al-Rahman III. La capital del califato fue la ciudad de Córdoba, que se convirtió en sede de una intensa actividad artística e intelectual promovida por el intercambio de ideas entre musulmanes y no musulmanes. El califato de Córdoba se desintegró a principios del siglo XI. Los múltiples estados conocidos como los almohades provenientes del norte de África, y a partir del siglo XIII los reyes cristianos de Castilla y Aragón se apoderaron de la mayoría de los territorios musulmanes. Y el último en caer fue el reino de Nazarí de Granada, que fue conquistado en Castilla en 1492 y en consecuencia finalizó el dominio del Islam sobre el territorio ibérico. A partir del siglo XI surgió una nueva corriente dentro del Islam conocida como el sufismo, caracterizada por sus énfasis en la vida contemplativa y el misticismo. Según ellos, acordes con la experiencia religiosa de Mahoma, los sufíes adaptaban la guía de maestros espirituales y llevaban a cabo prácticas y rituales esotéricos, como danzas giratorias que los llevaban a alcanzar un estado de trance. Aunque esa corriente ha sido minoritaria, ha experimentado un auge en Anatolia y España a partir del siglo XII.
con el surgimiento de las comunidades organizadas y textos escritos. La expansión del Islam a territorios muy diversos tuvo importantes consecuencias a nivel cultural. El intercambio de conocimientos y opiniones fue favorecido por la expansión territorial, y algunos califas y sultanes protegieron la actividad artística e intelectual. Esto permitió la aparición de una nueva cultura proveniente islámica que fomentó el conocimiento a través de la traducción y asimilación de muchos escritos de la Grecia antigua. De tal manera, la literatura, la historiografía, la filosofía musulmanas contaron con obras destacadas. En el modo del territorio dominado por el Islam surgieron madrasas o escuelas islámicas, en las que se enseñaba la religión y ciencia. Y los califas establecieron centros de estudios como la Casa de la Ciencia de Bagdad o la Madrasa del Azhar del Cairo. Los musulmanes dieron a conocer el sistema numérico hindú caracterizado por el uso del cero, con base en él crearon la numeración arábica, que es la que ampliamente usamos hoy en día. Con base en los textos Hipócrates y Galeno, los eruditos musulmanes establecieron los primeros hospitales y escuelas de medicina. A su vez construyeron los primeros observatorios astrónomos e inventaron el astrolabio para orientarse en la navegación. Por otro lado, el arte islámico se distinguió por su estilo arquitectónico, caracterizado por la construcción de santuarios, jardines, fuentes y estanques en las viviendas, así como cúpulas y minaretes en las mezquitas. Sus musulmanes le han dado gran valor al uso de mosaicos en paredes y pisos, y la caligrafía como elemento ornamental, ya que está prohibido representar seres vivos dentro de las obras de arte. Bueno, chicos, esto fue el periodo del Islam del siglo V hasta el siglo XV. Espero lo hayan disfrutado, que tengan un muy feliz fin de semana. Dios los bendiga.